Buenas tardes a todos, a todas. Esta es la Cátedra de Historia Social General A y yo soy Tomás Ibarra, profesor adjunto de la cátedra. Hoy vamos a desarrollar la semana 8, el tema de teóricos de la semana 8, y bueno, para ello voy a compartir un trabajo sobre los temas pertinentes a la cátedra. Disculpen, ahí está. Bueno, ahora sí, disculpen los problemas tecnológicos. Este cuadro de Philippe-Otto no está puesto como un elemento meramente decorativo, sino esto es febrero del 48, de 1848, cuando cuando la pintura servía también para reflejar los momentos de la época, y en donde, si ustedes ven el cuadro, hay una línea divisoria entre la burguesía y el pueblo, los sectores populares, y donde se rechaza la bandera roja, aparte así lo atestigua el título del cuadro, una bandera roja que llevaba inscrito la consigna libertad o muerte, una consigna que viene arrastrándose desde mucho tiempo atrás, tal vez desde la revolución, desde la sublevación en París de 1932, ya se usaban eso. Entonces hay banderas francesas y banderas tricolor y banderas rojas, conviviendo en la misma asamblea, y donde los sectores de la burguesía rechazan a los sectores populares o a los sectores en ese momento socialistas, que estaban enfrentándose en la discusión de cómo continuar la revolución. Digo esto porque me parece que la cuestión de la revolución del 48, entre otras cosas, tiene que ver con la finitud o con el agotamiento de la formulación de la revolución burguesa, como planteaba en su momento Pablo Giuliani en los teóricos anteriores, y también Matías en la clase pasada. Esta revolución burguesa que tiene como característica, según Perry Anderson, fundamentalmente en la composición policlasista, en alianza de clases, donde el objetivo era luchar contra el absolutismo monárquico, y esto se venía desgastando, y la burguesía, en el texto de Marx que tienen incorporado como bibliografía, vemos que estaba agotada, ya que la gran burguesía, la alta burguesía, la burguesía financiera, la aristocracia financiera de Marx, gobernaba junto con Luis Felipe, que es el gran destronado en esta revolución. Entonces, un poco como para ir avanzando en el tema, vamos a ver cómo ¿por qué no avanza esto? Decíamos entonces que esta unidad va a hablar de cómo se fue conformando la política moderna, cómo dentro del sistema democrático del siglo XIX, un sistema democrático lejano a lo que hoy nosotros consideramos democracia, estaba instalándose y transformando la Europa del siglo XIX. Para ello tomamos dos textos de Hobsbawm, capítulo 5 y capítulo 6 de la Era del Capital, y un texto de Harvey y de Marx. Nosotros vamos a centrar el teórico fundamentalmente en los textos de Hobsbawm, aunque no por ello dejamos de admitir la importancia, sobre todo del texto de Harvey, en lo que aporta como una idea de que la revolución del 48 no solamente es una revolución de orden político, sino que marca un cambio también en otras áreas y que conforman un todo.
áreas como la cultura en las letras, se analiza a varios autores, y en las artes y en la urbanización. Entonces ahí hay un aporte que hace Harvey que me parece muy, muy interesante. Son fotografías, de las primeras fotografías que hubo en la historia de la fotografía, sobre París y sobre cómo se estaban haciendo las obras. También incorpora varias caricaturas de Dumier, un caricaturista político de la época, que dan cuenta de las tensiones que existían, y un texto de Marx que nos relata y nos analiza las contradicciones internas dentro de la burguesía en el 48 y arranca desde la Revolución del 30. Es decir, nos muestra que no es lo mismo la burguesía, no es un corpus completo, sino que tiene muchas contradicciones internas y que ello es parte de las contradicciones que van a ser llevadas adelante. Y ahora sí pasamos a las ya de entrada al desarrollo de esta unidad. En esta unidad, discúlpenme, se ve así, estoy intentando poner pantalla completa y no lo logro. No sé por qué, pero bueno. Acá vemos de fondo un cuadro de Lacroix, de la Revolución del 30, de 1830, donde Luis Felipe asume, hay una monarquía constitucional. Sin embargo, este es un cuadro, por mucho, uno de los más conocidos cuadros sobre Francia, presente en todas las embajadas, presente en todas las colecciones, y cuando se quiere hablar de revoluciones francesas, se muestra este cuadro. También está puesto en la guía, que me olvidé de decir, para el tema de Harvey y de Marx, recomiendo leer la guía de trabajos prácticos, que está muy bien hecha y que ahí analiza con un poco más de detalle estos textos que son interesantes. Léanlo al momento de trabajar la unidad, no los dejen de lado. Decía que vamos a ver la Revolución del 48 y las implicancias que tuvo, las consecuencias o las derivaciones que tuvo esta revolución, la formación de los estados nacionales, ¿sí? La formación de los estados nacionales está íntimamente ligado no solamente a las necesidades políticas de la burguesía, sino a las necesidades económicas del desarrollo del capitalismo en Europa, del desarrollo del capitalismo fuera de los países que habían encabezado la revolución industrial, fuera de los países pioneros en el desarrollo capitalista y que hoy en día se estaba expandiendo por el continente europeo y que evidentemente necesitan de estructuras políticas distintas, diferenciadas, no podían seguir manejándose con las estructuras que la monarquía y el sistema feudal todavía pervivían. Estos estados nacionales que se crean, vamos a ver que hay que hacer una distinción entre Estado-nación, entre el concepto de Estado-nación y el concepto de nacionalismo. Son dos ideas distintas o dos ideas que se suman una a otra, pero que evidentemente tienen un devenir diferente, es decir, tienen un alcance distinto. Y de todo ello dentro de la democracia, como dije antes, del siglo XIX, y las limitaciones que esto tiene. Y dentro de las limitaciones me permito poner dos cuestiones que luego las vamos a ver y vamos a ver otros temas más, pero que me parece que son centrales, vertebradores. Uno es el agotamiento, como dije al principio, de las revoluciones burguesas. Es decir, a partir del 48 hay un divorcio en estas alianzas de clases que se estaban planteando, en parte por agotamiento de la misma burguesía como aliada de los sectores populares, en la medida en que se empiezan a asumir como clase dirigente, como clase dominante, y, y los sectores populares que empiezan a buscar, de alguna manera, y eso lo empezaron a ver
en la clase pasada con la aparición de los socialismos o de las izquierdas, donde hay diferentes vertientes y diferentes grupos y eso va a llevar a búsquedas de formas de políticas de masas distintas a las que empezaron a dar en el siglo XIX. Y la otra cuestión, que me parece sumamente rescatable, es que una de las herencias de la Revolución Francesa va a ser las banderas, las libertades individuales, la libertad individual, la libertad de la persona, la libertad de transitar, la libertad de opinar, la libertad de comerciar, es decir, lo que se conoce como libertades individuales, y por otro lado la igualdad. Y esto que en un principio no parecía, además, parecía más una consigna, se convierte sí en una tensión dentro de la democracia. Van a estar, todos están de acuerdo con la libertad individual y todos están de acuerdo con la igualdad. Pero sin embargo hay grupos que eligen, en este tiempo van a empezar a elegir por la igualdad sobre la libertad y otros por la libertad sobre la igualdad. Esta es una tensión que al día de hoy todavía no se ha resuelto. Todavía seguimos en conflicto con estas cuestiones. Bien. La primavera de los pueblos. ¿Por qué se denomina primavera de los pueblos? Porque en realidad la revolución del 48 no fue una revolución exclusivamente francesa. La revolución del 48, 50, 49 y demás, vamos a ver que se desarrolla en casi toda Europa, o en el centro de Europa fundamentalmente, y que se desarrolla en muy poco tiempo. Hay una expansión de esta revolución en todo el continente, o en la Europa central. ¿Sí? Esto se debió primero a los avances del liberalismo y a la radicalización del liberalismo. Va a haber un liberalismo radicalizado más revolucionario, más democrático, que profundiza más esto que decía yo antes, lo de la igualdad, y que intenta, y que va por el sufragio universal. Fíjense que una de las conquistas de la Revolución del 48 es el sufragio universal masculino, ojo al piojo. No es un sufragio universal como lo podemos entender hoy, sino que era el sufragio universal masculino. Por otro lado, el desarrollo de la industrialización en el continente incrementa mucho las diferencias sociales, incrementa mucho las situaciones de pobreza. En París hubo brotes de cólera, hubo problemas de salubridad y a París llegaban de muchas partes del mundo. En el 32, cuando se produce en medio del cortejo fúnebre de Lamarque, un comandante antimonárquico que muere de cólera justamente, vamos a ver que los que apoyan, los que van al funeral, al cortejo fúnebre y que desvían el cortejo hacia la Plaza de la Bastilla, no solamente son la pequeña burguesía y los sectores populares franceses, sino que va a haber muchos emigrados polacos, húngaros, alemanes, republicanos, nacionalistas, alemanes, polacos, húngaros, que apoyaban y que estaban en consonancia con Lamarque, en el sentido que él bregaba poco tiempo antes de morir por la libertad de esos pueblos. Esto tiene un peso muy fuerte, la Revolución del 48 me refiero, tiene un peso muy fuerte porque va a generar, si bien fracasó en todos lados, va a generar una conciencia de nacionalismo que hasta ese momento solamente en Francia lo venían, Francia, España, Inglaterra, eran estados con una conciencia de lo francés, de lo español, de lo inglés. El resto de Europa
vivía bajo organizaciones de estructuras políticas más grandes, donde convivían diferentes naciones, o sea, o pueblos que se consideraban a sí mismos naciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Termina la etapa de monarquía parlamentaria, con la caída de Felipe de Orleans, y ahí, es lo que planteaba antes, se produce una separación muy fuerte entre los republicanos radicales, socialistas y la burguesía. Fue una fuerte represión, muy fuerte represión, donde ahí terminan de separarse, donde se implanta la Segunda República y el sufragio universal. Es decir, lo que dice la film. Vemos burguesía consolidada como clase dominante, sector obrero empieza un camino como movimiento autónomo sin responder a esta histórica alianza de clases que se venía dando hasta ese momento. ¿Cuál era la situación de Europa? ¿Cuál era la situación de Europa en este periodo? Acá vamos a empezar a ver que hay diferentes corrientes de pensamiento. El liberalismo, fundamentalmente, que va a ser la corriente, no diría hegemónica, pero sí preponderante, sobre todo en la conducción de las nuevas formaciones de naciones-estado que se están dando, y el romanticismo. El romanticismo es un movimiento que empieza a generarse en 1815, 1820, que abarca la música, las artes en general, ahí desde Beethoven a Delacroix, pasan por el movimiento romántico, y también en la política, en donde se empieza a asimilar la noción de nación con la noción de pueblo. Es decir, aquellos que tienen un pasado común, un pasado que los identifique. Y entonces, ahí tenés al pueblo polaco, por citar un ejemplo, que era parte del Imperio Austrohúngaro, que es, o el Imperio de los Habsburgo, más precisamente, que eran polacos, no se sentían alemanes, pero la conducción era alemana. Entonces, el Estado estaba gobernado desde Alemania, y entonces sienten que es un pueblo. Entonces hay un principio de que solamente, que ningún pueblo puede ser gobernado por otro pueblo. Este principio del romanticismo es lo que va a dar origen también al nacionalismo. Y empieza con el sufragio universal, que decía, empieza la incorporación de la política de masas a la lucha política. Es decir, la política de masas empieza a desarrollarse de diferentes maneras. Están los intentos del socialismo, sobre los cuales no voy a ahondar porque lo vieron con Matías, pero empiezan sí a ver un tipo de conducción distinta, diferente, y el voto empieza a adquirir un valor. Es decir, el número empieza a ser un valor, el número de votos. Y entonces ahí nos encontramos frente a una nueva situación, ¿sí? Que no, hasta ahora, los grupos de poder político no estaban del todo acostumbrados a ver. Por otro lado, el campesinado no va a participar mayoritariamente ni del nacionalismo ni del liberalismo, están más afianzados a los logros que consiguieron en las diferentes luchas, y es un sector más conservador. Bien, decíamos entonces, formación de los estados nacionales. Empezamos a ver que existen estados nacionales. Si ustedes, vuelvo a la diapositiva anterior, si ustedes ven, ¿no?, como en el Imperio Austríaco o Habsburgo tenés Viena, Budapest, es decir, hay Zagreb, digo, hay una serie de, en Roma, Florencia, Módena, Turín, digo, tenés una serie de lugares que empiezan a reconocerse como propios, en lugar de la pertenencia a un Estado monárquico. Entonces,
En principio se deja de reconocer los estados monárquicos como estados que conservan la unidad de todos, sino que empiezan a sentirse pueblos dentro de otro estado y con derecho a organizarse como estados, ¿sí? Esto no es de un día para el otro, esto va evolucionando y se van logrando de diferentes maneras, ¿no?, la formación de estos estados. Y por el otro lado tenés el liberalismo político, que es la tradición de la Ilustración, y que la Revolución Francesa, sobre todo con Napoleón, se reelaboró un sentimiento nacionalista francés muy, muy fuerte. Hay causas del orden político, nuevas formas de organización administrativa del Estado, son necesarias nuevas formas administrativas del Estado, ya que el Estado monárquico absolutista estaba impregnado por la figura del rey. El rey resumía en sí mismo todo. La desaparición del rey como gran sintetizador va a ser necesaria la presencia de instituciones que regulen y ordenen una nueva sociedad, una sociedad con otros paradigmas. Que eso es un poco lo que plantea también Harvey, en el sentido de que hay una ruptura creativa o una destrucción creativa, dice él, que tiene que ver con esto, con la organización en todos los aspectos de la vida de diferentes cuestiones. Y me parece importante que las cosas cambiaron en este sentido. Dejó de ser preeminentemente lo privado para hacerlo público. Es decir, lo público empieza a invadir la vida política. Ya no es la voluntad del rey, es la voluntad de los ciudadanos. Por eso es de vasallo a ciudadano. El hombre deja de ser vasallo del rey, sea cualquiera su condición social, para ser un ciudadano. Entonces, eso es igualdad ante la ley. Para tener igualdad ante la ley hace falta un código legal basado en la igualdad de derechos que permita reglamentar esa sociedad. Y un Estado donde el rey ya no funciona como sintetizador de ese Estado, necesita monopolio de la violencia, fuerzas armadas, policía, y el ejercicio de la soberanía popular a partir del sufragio. Estas cuestiones de orden político son las que también priman el momento de la necesidad de la formación de los estados nacionales. Y por otro lado, algunas cuestiones económicas que tienen que ver con la necesidad que tiene la burguesía de contar con un territorio con una organización política homogenizada. ¿Por qué? Porque es necesario que este capitalismo industrial que se empieza a desparramar por Europa cuente con reglas de mercado en un territorio determinado homogéneas. Es decir, un sistema impositivo propio, legalización, moneda, es decir, una serie de cuestiones que hacen a la vida económica. Para poder crecer esas burguesías de esos estados que se estaban creando, necesitan que el Estado imponga leyes comunes a ese territorio. Por eso la necesidad de estos estados nacionales y de las burguesías, de que exista un Estado nacional. Ya vamos a ver cuándo esto se convierte a su vez en una traba también, más adelante. Decía entonces que, perdón, no, está bien. Bueno, antes lo había comentado, Francia, Gran Bretaña, Rusia y España ya eran naciones y eran estados nacionales. Pero porque se identificaban, tenían un pasado común, una historia, una lengua, una serie de cuestiones que lo hacían y lo convertían en Estado. Hungría y Polonia, por ejemplo, no, eran naciones, pero dentro del imperio de los Habsburgos. Es decir, no podían ejercer su soberanía como nación. Por eso ahí crecen estos nacionalismos que pelean por lograr su estatus de Estado independiente y soberano.
Alemania, que es el otro gran ejemplo de la formación del Estado Nacional, vivían dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y compartían lenguas y costumbres, dominados básicamente por Prusia. El Estado prusiano era el Estado más rico y era el Estado que los llevaba a, o que conducía al resto de los principados y demás del Sacro Imperio, y en torno a Prusia vamos a ver que se va conformando la unidad del Estado alemán. Italia, por el contrario, más allá de su pasado con el Imperio Romano, muchos siglos atrás, y de tener una cultura o una tradición más o menos común, eran condados, ducados, principados y el Estado Vaticano, digamos, todo dentro de la misma península, muy desarmado. De hecho, la lengua oficial italiana es producto del siglo XX, no es no había una lengua italiana histórica, digamos, se construye artificialmente, se construye por una decisión de unificación de Italia, se construye en este siglo. Es más, cuando van los primeros, entre el sur de Italia y el norte de Italia, sigue habiendo hoy en día diferencias sustantivas. Sin embargo, constituyeron un Estado, lograron armar una unidad y en eso, y ahí tenés el otro gran ejemplo disímil del alemán. Es decir, no había unidad, en Alemania sí, en Italia no, y ambos llegan a la conclusión, unos de forma más natural y otros más forzada, pero logran armar, con muchas contradicciones sobre cómo debía ser ese Estado y cómo debía organizarse. ¿Cuáles son las diferencias entre Estado-Nación y nacionalismo? Acá lo que podemos ver es que los defensores del Estado-Nación buscaban fundamentalmente lo que venía diciendo antes, organizar una unidad territorial que tuviera una economía viable, una tecnología, una organización estatal y una fuerza militar. Es decir, esta unidad, natural entre comillas, era el ordenamiento de la burguesía, ¿sí?, en un territorio determinado. Ahora bien, fíjense, Mazzini, uno de los grandes nacionalistas italianos, preveía, esto me refiero a lo de la economía viable, preveía formaciones artificiales en Europa que no hubiera más de 11 estados. Es decir, aquellos estados que podían hegemonizar un territorio y que podían controlar, y los más chicos deberían sumarse a esto. Esto era muy contradictorio con el pensamiento del nacionalismo. El nacionalismo era mucho más radical, más democrático, más revolucionario que las posturas del Estado, de los que defendían el Estado-Nación. Son los sectores radicalizados del liberalismo los que van a impulsar este nacionalismo que tiene raigambre en el romanticismo de mitad del siglo XIX. Entonces, pero sin embargo sirve de discurso y sirve de alimento para la conformación del Estado-Nación. Estos son parte de estos elementos. ¿Cuáles son las fuerzas internas que vamos a encontrar en el Estado Nacional? Básicamente vamos a encontrar unos sectores conservadores que no quieren transformar nada, todo les genera bastante miedo de cómo continuar. Una clase liberal democrática muy amplia, muy heterogénea, que eran los protagonistas de este nacionalismo masivo que se estaba dando a través de organizaciones de carácter nacionalista. Los obreros urbanos, que empezaban, ¿se acuerdan que dije? Con la Revolución del 48 lo que se produce es una ruptura entre los sectores populares, los obreros urbanos fundamentalmente, y la burguesía,
van a empezar un camino de movimiento autónomo buscando su salida y su forma. En general, no es excluyente, pero en general van adhiriendo al socialismo y van adhiriendo. Tenemos el caso de Inglaterra, donde nunca el movimiento obrero fue socialista, fue liberal, a partir luego del Partido Laborista, mucho más adelante, pero digo, no vamos a encontrar toda una homogeneidad, pero sí hay una cercanía a partidos obreros, socialistas, independientes, en todas sus versiones, y con mucha movilidad y relación entre ellos. Y por otro lado, los campesinos, que son los sectores más tradicionales, que no participan de los movimientos nacionalistas. En general, acompañan más a los sectores conservadores que a los movimientos revolucionarios. Salvo excepciones, ¿sí? Que ahí Hobsbawm toca el tema y habla de en tal país pasa esto, en tal país pasó otro, pero en general no vemos una gran dispersión de los campesinos en torno, o no dispersión, de apoyo de los campesinos hacia movimientos progresistas o demás. ¿Cuáles fueron los instrumentos para que estos estados prosperaran? Evidentemente, en algunos lugares era más sencillo que en otros. Donde había una lengua común, era más fácil. Donde había una tradición común, era más fácil. Donde había un pasado común, era más fácil. Donde había que construir estas formas, había que imponer alguna uniformidad. Para ellos, vamos a ver que es un periodo de expansión de la educación básica. Digo, esto también pasó en la Argentina. Ustedes recuerden, esto es algo del secundario, recuerden cuando la ley de enseñanza común de 1884, la ley 1420, ¿no? Se da, digamos, la obligatoriedad de la educación se da en el momento de construir, cuando el modelo conservador agroexportador argentino intenta construir una nación con un modelo determinado. Para poder imponer ese modelo lo hacen entre otras cosas, no solamente, pero entre otras cosas, con la educación. Es decir, el aula no solamente sirve para enseñar las nociones básicas de escritura y de aritmética, sino también para imponer determinados valores, creencias, etcétera, en función de un modelo político. Esto mismo sucedió en Europa a partir de 1850. Vemos la expansión de la educación pública y de la enseñanza de letras, pero aparte hay una necesidad. Si la ley y la legislación empiezan a ser el eje vertebrador de estos estados modernos, era necesario también que los ciudadanos pudieran acceder y leer e informarse y saber cuál era la ley. Otro elemento va a ser la función pública, una nueva burocracia que va a ir incorporando, burocracias nacionales y municipales, que van a ir incorporando personas y las van a ir incorporando desde una nueva idea. Esto genera una conciencia y una pertenencia a las nuevas estructuras. El servicio militar obligatorio, que en muchos países se da, acá en la Argentina creo que es 1903, ahí fue mucho antes. Antes los ejércitos se conformaban, primero que no había ejércitos nacionales, había ejércitos de los señores feudales o de la región. Y entonces ahora se empiezan a conformar ejércitos nacionales con un servicio militar, una obligación por parte del ciudadano de participar de ese ejército durante X cantidad de tiempo. Esto también sirve para generar una conciencia nacional, una idea de pertenencia a determinada nación o Estado nacional. Y por último, los símbolos, ¿no? Los símbolos que se crean para poder ser identificada una nación: moneda, himno, construcción de una historia oficial, bandera, etcétera, etcétera. Digo,
son los símbolos que uno va a identificar y que van a tener que ver con ese Estado-nación al cual uno empieza a pertenecer. Y así ir desdibujando o las grandes estructuras por ejemplo, del imperio de los Habsburgo, o de las parcelaciones que Italia tenía. Entonces empieza a haber una bandera italiana, luego un idioma italiano, una moneda, etcétera. Van a ir generando símbolos y demás. Bien. Sin embargo, la democracia, el otro elemento del siglo XIX importante, es la incorporación de las masas populares y del voto. El sufragio universal hace acceder a una gran mayoría a la vida política. Digo, esto es innegable. De pronto hay muchos miles de personas que van a acceder y van a votar y van a decidir. Con lo cual, lo que decía yo antes, el voto se convierte en un factor de poder. Así como cuando el rey era el vértice de la síntesis de todo, y entonces el poder venía de Dios al rey, y esa era la justificación de su poder, la voluntad divina. Hoy el poder deviene del voto popular. Es decir, la soberanía popular, el sufragio, va a transferir el poder de toda esa gente en un determinado gobierno, en una determinada mirada política, etcétera, etcétera. Esto es lo que esto hace necesario la presencia de las masas populares en la vida política y se convierten en un objeto a conquistar, digamos, el voto popular. Bien, acá entonces podemos observar, vemos que conviven con lo anterior, con lo que ya dijimos, los sectores políticos dentro de la democracia. En primer lugar tenemos el conservadurismo. El conservadurismo se basa en la tradición, es decir, el viejo orden, la sociedad anterior a las revoluciones, las costumbres, es la oposición a lo nuevo, era la oposición a las fuerzas de la historia, dice Hoffman. ¿Sí? Las fuerzas de la historia son la burguesía, los sectores radicalizados, todos los que estaban peleando por el cambio, luchando, enfrentando los viejos esquemas. Este liberalismo, este conservadurismo, si bien es residual, tiene un fuerte arraigo en la sociedad, en sectores muy reducidos, pero con mucho peso político. ¿Sí? Vamos a ver después en la próxima filmina cómo esto va a ir cambiando. Y el otro grupo político, que es el que durante todo este proceso va a llevar adelante la conducción del Estado en general, es el liberalismo. El liberalismo va a ser fundamental entenderlo con sus contradicciones. Porque dentro del liberalismo se van a ir produciendo escisiones, radicalizaciones, ¿no? Ahí en la filmina ven que separé entre liberalismo y radicales. Los radicales son una escisión del liberalismo, son aquellos que, digamos, en la vieja tensión entre libertad e igualdad, empiezan a elegir por la igualdad, empiezan a marchar hacia esos niveles de diferenciación, de buscar mayores niveles de equidad en la sociedad. El liberalismo obviamente responde a los sectores medios un tanto heterogéneos, digo, no es clase media baja, sino es, en general, partidos clásicos, negociantes urbanos, industriales. No es el poder financiero solamente, mejor dicho, no es el poder financiero. El poder financiero está más cercano al conservadurismo, los sectores industriales. Representan la fuerza, representan la razón, la tradición de la ilustración, la tradición
de la razón versus el oscurantismo, la ciencia, la historia del progreso, el progreso indefinido, entendiendo el progreso indefinido. Esto luego va a evolucionar en el pensamiento positivista, pero sin embargo con muchas contradicciones internas. Los liberales, más republicanos, los radicales van a ser más republicanos, más democráticos, más progresistas, digo, es lo que recién planteé. Bueno, el otro grupo político que tenemos acá son los radicales, que vamos a ver que en algunos casos terminan aliados a grupos marxistas, en algunos países a los grupos socialistas que habían emprendido otro camino, ¿no? Y que recién en 1870 van a empezar a consolidarse como partidos en algunos países, como en Alemania, donde nace la socialdemocracia, y el Partido Socialdemócrata Alemán. Sin embargo, pese a todo esto, aunque parezca mentira, las monarquías siguen siendo mayoritarias en Europa. Monarquías constitucionales, con parlamento, con fueros y demás, pero con un rey. Es decir, no se puede salir. Francia pasa de la Segunda República, va a ser electo Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, y se va a lograr que el Congreso lo elija emperador. Van a volver, ¿sí?, hasta la aparición de la Tercera República. Es decir, vemos cómo la tensión en la democracia no es una democracia republicana pura, sino que permanentemente se buscan o se recurre a modelos, si se quieren, pasados, como pueden ser una monarquía, con el condimento de una monarquía constitucional que va a ser la que va a morigerar o a temperar los excesos de los monarcas, digamos. Pero eso es lo que hay. Y por otro lado, esta es la contracara de la filmina anterior. La aristocracia, en los grupos sociales, la aristocracia, que la podemos asimilar en gran parte al conservadurismo. Había aristócratas liberales también. Tenía instituciones que los protegían. La Cámara de los Lores, las dietas alemanas, el sufragio por clase. Tenían diferentes métodos con los cuales estaban protegidos, tenían cierto veto sobre las decisiones democráticas. Sin embargo, ellos tienen ahí un aliado que es importante mencionarlo, que son las iglesias oficiales. No digo solamente la Iglesia Católica, que en su gran mayoría eran países católicos, pero sí en algunos países donde la Iglesia protestante era la Iglesia oficial, funcionaba de la misma manera. Es decir, el poder conservador, ¿sí?, por parte de la Iglesia, de hecho, el Papa en esta época larga una encíclica en contra del liberalismo y en contra de los males del liberalismo, y este es el apoyo. Pero la Iglesia tiene un fuerte apoyo, no solamente a la aristocracia, que era el sector conservador, sino también dentro de la burguesía, ¿sí?, por los temas de fe religiosa, es decir, podían penetrar, y ahí se jugaban entre liberales y conservadores, ¿sí?, se jugó una pelea en particular de orden religioso, que tenía que ver, por ejemplo, con el control de la educación, con el control de ciertas instituciones y ciertos recursos burocráticos, como por ejemplo los registros civiles, es decir, las leyes que le quitan a la Iglesia el control sobre los nacimientos, muertes, matrimonios y demás, le quita un poder importante sobre las propiedades y las herencias, cómo se administraban. Es decir, la Iglesia antes era el lugar de donde uno recurría para poder establecer los lazos familiares,
las herencias y a quién le correspondían y demás. Eso el Estado se lo retira y la Iglesia ve en eso una acción de recortar poder en la Iglesia. También en la educación, que gran parte de la educación estaba en manos. Decía, la burguesía, que se identifica mucho más con el liberalismo y tiene el poder económico, junto con la aristocracia, mantiene el poder económico. Pero sin embargo, la burguesía no tenía esos lugares de resguardo que lo protegían contra el voto popular o contra leyes que podían ser emitidas desde el Parlamento. Entonces, necesitan, ¿sí?, del número de votos. Son los que necesitan poder tener apoyo popular, y para ello vamos a ver cómo van a ir intentando cooptar grupos no burgueses, ¿sí?, algunos campesinos, pocos, pero sí los sectores obreros y demás, hasta que madura, ¿sí?, la política de masas va madurando, y entonces se quedan como una expresión muy limitada del voto popular. Ya no lo pueden controlar. Antes ellos eran los que controlaban el voto popular. Son los resabios de la alianza de clase de la revolución burguesa, que se fue desarmando, deshilachando en el camino, y que va quedando, digamos, los liberales van quedando más ligados al sector, al status quo, al sector de clase dominante, divorciados de los sectores populares. Y por otro lado tenemos a la clase obrera, que vemos que luego de las derrotas del 48 en todos lados, no solamente hubo una derrota política de los grupos obreros que participaban dentro de los movimientos revolucionarios, sino que sufrió un retroceso importante. Todo este periodo hasta los 70, vamos a ver que es un periodo, digamos, no digo oscuro, digo gris para los movimientos obreros. Sin embargo, desde la actividad o el activismo sindical se mantuvieron activos, armaron sociedades de ayuda mutua, cooperativas, etcétera, etcétera, y lo que primero fue, justamente, fíjense, lo primero que pasa luego del 48 es suspensión del derecho a huelga, suspensión de los sindicatos, y cuando los sectores de la burguesía ven que necesitan el voto popular, empiezan a abrir la democracia y a suspender. En 1860 se modifica, en todo el continente se modifican las leyes sobre huelgas y demás, y se intenta integrar al sistema de mercado a los grupos obreros. Esto es un tanto relativo. Ahí tenemos la creación de la primera internacional con Carlos Marx, que duró hasta 1872, y los convenios colectivos obreros que empezaron a crecer a la luz después de 1860, con la suspensión de los derechos, la suspensión de la prohibición de huelga, y las personerías jurídicas de los sindicatos estaban más o menos, digamos, no fue depende de los países, pero no fue un lanzamiento así masivo a sindicalización. Sí, hacia finales de los 60, 70 ya vamos a ver que empiezan a una organización obrera mucho más fuerte y más decidida. Esto es, brevemente, más o menos, por donde pasarían las organizaciones de los partidos políticos y los sectores sociales. Como ustedes pueden ver, hay como un entrecruzamiento entre política y sectores sociales
muy ágil, muy fuerte, muy cambiante a lo largo del tiempo. Vemos alianzas permanentemente de difícil esquematización, tal vez, pero lo que tenemos que entender, me parece a mí, es que la nueva política que se venía tiene que ver, en primer lugar, con la incorporación de las masas populares a la vida política y el sufragio universal. Segundo, en la distinción de los sectores que elegían por la libertad y los sectores que elegían por la igualdad. Eso va a ir ordenando a los partidos, ordenando a los grupos, definiendo, ¿sí? En tercer lugar, el fin de las revoluciones burguesas, ¿sí? y la búsqueda de caminos autónomos. Y todo esto está enmarcado en el desarrollo del capitalismo industrial, fundamentalmente, y del capitalismo en general, en Europa. Digo, esto estas son necesidades que el capitalismo tiene para poder crecer. Creo que está ahí, básicamente estas lecturas. Por último, quería hacer una acotación que no tiene que ver con la historia en particular, sino ustedes, al principio dije, bueno, que el cuadro de Filopotó era una forma de retratar el hecho y los hechos. En el transcurso de este tiempo, ¿sí? Desde el 48 a los 70, vamos a ver la aparición de una nueva forma de registro, que es la fotografía. Ahí en el texto de Harvey hay varias fotografías y él toma eso como fuente, y que son las primeras fotografías que existen, ¿no? La fotografía como testimonio, no tanto como arte, sino más bien como prueba de veracidad, como testimonio de lo que hay. También toma a Dumier, un caricaturista francés, y hace un análisis de Dumier muy interesante. Y por último quería mostrarles una fotografía de uno de los principales escritores franceses de este momento, que fue Victor Hugo. Victor Hugo escribió Los Miserables, una obra fantástica, de la cual yo quería haber pasado un fragmento de un musical sobre Los Miserables, y no pude. Lamentablemente, pido disculpas, no pude. Pero el testimonio, para terminar, el testimonio es se solía fotografiar a los moribundos, a los muertos, como expresión. Esto va a venir después, pero sin embargo, en 1885, Félix Nadar, un fotógrafo, uno de los primeros grandes fotógrafos que hubo, tomó una imagen de Víctor Hugo, momentos antes de su muerte. Y esto es la expresión de los tiempos, cómo cambiaron los tiempos. Antes se retrataba con la pintura para graficar un momento, ahora ya vamos a la fotografía y nace una nueva etapa en el mundo con respecto a la técnica y con respecto a los testimonios. Espero que haya sido claro, espero que hayan entendido. Cualquier cosa por aulas web, se comunican conmigo, me preguntan y con todo gusto voy a responder. Hasta más ver.